Quiero darle muchas gracias al Señor porque nos volvemos a encontrar esta vez para estudiar la palabra del Señor. El domingo tuvimos un lindo tiempo con el pastor Aldo y doy gracias a Dios por el pueblo del Señor que estuvo conectado y que estuvimos recibiendo palabra del Señor. Sé que algunos hermanos han estado ocupaditos, algunos han tenido la oportunidad de salir de la provincia y algunos han estado atravesando momentos difíciles por los que nosotros hemos estado orando. Este es un tiempo para que la familia se pueda unir, la familia de Dios, y que podamos entender de que Dios es el Dios de las bendiciones, Dios es el Dios de los milagros, Dios es el Dios que está acompañando a cada una de nuestras familias. Yo me siento muy emocionado porque sé que cuento con la cobertura del Todopoderoso. Hoy quiero hablar acerca de la bendición, pero no voy a hablar tanto de la bendición como tal, sino quisiera enfatizar más bien en ese momento, ese tiempo en el que nosotros estorbamos la bendición de Dios. Y yo quiero animarle para que usted no sea un estorbo, sino que usted sea parte de la bendición, sea un instrumento para promover la bendición del Señor. Acompáñenme, vamos a tener una palabra de oración y vamos a orar por nuestros hermanos, algunos hermanos que están necesitando de nuestra intercesión en este momento. A lo mejor quizá usted sea uno de ellos. Permítame orar. Padre, quiero darte gracias y quiero bendecirte por el privilegio que me das de ser parte del pueblo de Dios. Gracias, Señor, porque podemos ser instrumentos. Me has dado la dicha, la bendición de ser pastor en medio de una larga carrera donde han habido tantos accidentes, tantas situaciones difíciles. Estamos aquí de pie para honrarte, para glorificarte, pero también para ser instrumentos en tus manos. Hoy quisiera orar por las familias de la congregación. Hay familias que han estado en duelo en estos días y yo quiero de una manera muy auténtica, muy sincera, poder acompañarles a todos mis hermanos que han estado llorando en los últimos días. Quisiera orar por aquellos que tienen personas en el hospital, aquellos que han salido de alguna situación, no importa si tiene que ver con el virus o alguna situación parecida de salud. Yo quiero orar por la familia. Quiero orar por aquellos que tal vez tienen algo de alimentos, pero les falta el complemento. Quiero orar por los que han cumplido años también. Quiero orar por tu pueblo. Gracias, Señor, es una bendición para mí poder orar por las familias, por mis hermanos varones, mis hermanas, por los jóvenes, por las señoritas. Señor, que no olvidemos que esta es una bendición ser iglesia, y aquí bajo cualquier circunstancia o contra cualquier tormenta, como fue presentada la palabra el día domingo, vamos a permanecer contra todo pronóstico y no vamos a estorbar las bendiciones que vienen de parte tuya y tú quieres que demos también a los hombres. Gracias por tu gran amor. Oro en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén. ¿Está listo para estudiar la palabra del Señor? Bueno, yo le invito a que vaya conmigo al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 14. Y vamos a estar leyendo los versos del 13 prácticamente hasta el 21. No son muchos versículos. Déjeme decirle lo que creo. Creo que muchos de nosotros deseamos ver grandes milagros. Quiero confesarle que yo deseo ver grandes milagros. Cuando era adolescente tuve la bendición de llegar a Panamá, más o menos en el año 81. Y esto lo he dicho muchas veces, pero me gusta decirlo. Creo que la boca se tiene que abrir para glorificar el nombre del Señor. Y durante esos días recuerdo que los predicadores con una fuerza anunciaban la segunda venida del Señor. Estoy hablando del año 81, hace muchos años. Sencillamente era un adolescente y me encantaban esos mensajes donde el predicador tomaba su Biblia y decía, la Biblia dice, Cristo viene pronto. A mí eso me emocionaba. Y de verdad yo dije, cuando sea grande, quiero ser uno de ellos. Dios me ha concedido la oportunidad de ser un predicador y quizá un maestro de la palabra. Alguien que se permite ser un instrumento para
poder llevarle a usted algunas verdades de la palabra del Señor. Hoy tengo un texto y quiero compartir ese texto y voy a leerlo de una vez. Tengo ganas de leer la Biblia y voy a leerla para usted. Estoy en el Evangelio según Mateo. Voy a leer los versículos en el capítulo 14, los versículos del 13 en adelante. Por favor, acompáñeme, siga la lectura, por favor. Dice así la palabra del Señor. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos, los bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¡Qué tremenda bendición! ¡Qué linda bendición! Un pasaje sumamente clásico y además muy conocido. ¿Quién no conoce el pasaje de la alimentación de los 5,000? O la alimentación que se dio a través y por medio de los 5 panes y los 2 peces. Déjenme contarles que ese pasaje no solamente lo narró Mateo, sino que de una manera muy interesante se encuentra en los 4 evangelios. O sea, quiere decir que este pasaje es un pasaje que debe de contarse. Y no solamente entre los círculos cristianos, sino que también el mundo lo conoce de una manera, yo diría que por inercia. A veces muchos de los pasajes se han popularizado y muchos de los refranes se han canonizado. Pero este pasaje es un pasaje que se ha hecho sumamente popular. Y a veces cuando usted ve en algunos lugares que hace falta comida y lo hacen mucho de una forma jovial, entonces alguien dice: aquí va a tener que pasar lo que pasó con los 5 panes y los 2 peces. Tal vez no conocen la historia, tal vez no saben que el pasaje no solamente lo compartió Mateo en el capítulo 14, versículos del 13 al 21, sino que también lo compartió Marcos. Marcos habla de este pasaje en el capítulo 6, versículos del 30 al 44. Entonces, Mateo habló de este pasaje, Marcos habló de este pasaje, y Lucas, que pretende compilar para Teófilo todos los hechos, como lo dice en el inicio de su libro, y ponerlos en orden, también en el capítulo 9, a partir del versículo 10 al verso 17, cuenta lo que sucedió en este interesante momento o este pasaje. Y como si fuera poco, mi preferido se encuentra en el Evangelio de Juan. Juan es sumamente descriptivo con esta historia y lo conozco bastante bien. Juan capítulo 6, versos del 1 al 14. Sin embargo, yo me voy a concentrar en el pasaje de Mateo. Allí es donde vine al texto, revisé el texto y de aquí quiero compartir algunas enseñanzas. Ok, muchos de nosotros deseamos bendiciones, muchos de nosotros queremos milagros. Si usted me pregunta,
el haber estado en Panamá y escuchar estas palabras, Cristo viene pronto, eran días de avivamiento, eran días donde literalmente, yo les puedo decir a ustedes que en las campañas los cojos podían caminar y los ciegos ver. De verdad que yo pude ver milagros con mis ojos muy preciosos. A lo largo de mis años he visto muchos milagros y he visto a Dios actuando en la vida de muchos hombres y mujeres que amo, y principalmente verle a Jesús haciendo el milagro más importante, que es el milagro de la salvación, donde hombres y mujeres pueden pasar de muerte a vida, tal cual lo establece el Evangelio de Juan. Yo quiero seguir viendo milagros. Yo quiero ver hombres que sean libertados, hombres que sean hechos libres de toda amargura, de todo resentimiento, de toda situación del pasado, como lo hemos venido predicando. Yo quiero ver esos milagros. Yo quiero verle a usted sonreír y decir gloria a Dios y poder alabar a Dios en los momentos de abundancia como de escasez. Esos son milagros que nosotros queremos ver. Yo creo que nosotros nos motivamos cuando estamos orando por una persona enferma, cuando estamos orando por el alumbramiento de un niño, como lo hemos venido haciendo, cuando estamos orando para que alguien pueda obtener su dinerito para poder alquilar una casa o cubrir sus gastos. Y cuando Dios viene y lo hace, uno dice gloria a Dios, wow, gloria a Dios porque están sucediendo milagros. Hoy yo le puedo decir a usted que están sucediendo milagros. Hoy ciegos están viendo y sordos están oyendo y paralíticos están caminando, están viniendo hacia Jesús. Dios está haciendo muchos milagros. Este es el deseo de muchos de nosotros. Lo más interesante, pero también irónico, es que a veces nosotros mismos somos los estorbos. Yo sé que no es una palabra bonita, pero miren lo que estoy diciendo. No sé si hoy usted por casualidad o porque de una forma sistemática usted se conecta todos los jueves, pero bueno, está escuchándome, está detrás de ese lente y puede escuchar y meditar lo que yo estoy diciendo. A veces nosotros, el pueblo de Dios, los instrumentos, los conocedores, los líderes, no importa cuál sea el cargo, los servidores, somos instrumentos para estorbar una bendición. Y de eso quiero hablar. Quiero hablar de estorbando una bendición. Ok, las bendiciones me gustan, las bendiciones las necesito. Me fascinan las bendiciones. Cuando alguien me dice, sabe, le quiero bendecir mi hermano, yo hasta que me pongo ya emocionado. A mí me gustan las bendiciones, pero no me gusta que alguien estorbe una bendición que viene para mí. El estorbo más importante y el padre de los estorbos, el que manipula absolutamente todo esto, es el diablo. La Biblia nos enseña que entre el cielo y nosotros, no importa dónde esté el cielo, si está a un lado o abajo, porque la tierra gira, pero que el cielo está queriendo bendecirnos, pero que hay una hueste o muchas huestes de maldad que se encargan de interrumpir, de estorbar las bendiciones que Dios envía para con nosotros. Pero nosotros no debemos ser parte de esos estorbos. Nosotros debemos ser parte de la bendición como instrumentos. Y usted puede serlo. Y usted debe serlo. Yo quiero animarle a usted a ser bendición. Hoy Dios nos da la oportunidad de ser iglesia. En una condición diferente, sí. Pero una forma de estorbar la bendición es decidiendo no ser iglesia. Cuando usted decide no ser iglesia, usted está decidiendo no voy a ser parte del cuerpo. Entonces yo voy a estorbar la bendición que el Señor pueda llevar a través del cuerpo de Cristo. He estado insistiendo a algunas personas de forma muy personal, las que me dan la oportunidad, y quiero ir al texto para que usted vea algunas cosas que encuentro y son válidas. La Biblia nos enseña que Jesús está en un lugar rodeado de mucha gente. Dice el verso 13, oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Jesús quería un rato de paz y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. O sea, la gente seguía a Jesús porque encontraba en Jesús esperanza. Y es que en Jesús hay esperanza. En Jesús hay esperanza para todo aquel que no la tiene,
Pero en Jesús hay respuesta también. En Jesús hay armonía y reconciliación, reconstrucción, hay perdón, hay amor, hay salvación. Yo tengo que decirle a usted, tiene que estar cerca de Jesús. Si se ha alejado, vuelva a Jesús. Si está en Jesús, permanezca en Él. Y si usted siente que algo le está afectando, deténgase y revise conmigo. En Jesús está la respuesta. Quizá usted sea uno de los que ha compartido el mensaje, usted lo ha predicado, lo ha enseñado, pero en este momento quizá no lo está viviendo. Entonces recuerde, estas personas siguieron a Jesús porque querían estar con Jesús, necesitaban estar con Jesús. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. La iglesia necesita experimentar esta palabra, sanidad. ¿Sabe? Yo tengo que reconocer que el tiempo, accidentes, pecados de mi vida han generado heridas que a veces tengo que reconocer que necesitan ese bálsamo, ese aceite que solamente el Señor lo puede dar. Y entonces sanar toda herida. Uno da gracias a Dios cuando uno puede mirar hacia atrás, mirar a un evento, a una situación y decir, wow, cómo dolió, pero ya no duele. El Señor ha venido para sanarme. Él sana a su pueblo y está sanando a su iglesia y quiere sanar a su iglesia. ¿Sabe por qué? Porque lo que viene es importante. Lo que viene es lo más grande. Estamos a punto de experimentar la bendición, pero no debemos ser instrumentos que se interpongan, que estorben la bendición. Ok, dice la palabra, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Ok, punto y aparte. Ya esa parte la explicamos, ya terminó. Viene el versículo 15, que es donde nos mete un poquito en el tema. Dice la palabra del Señor, versículo 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos. Yo pregunto, ¿quiénes se acercaron a él? Entonces yo me imagino que hay un coro que está sentado en casa y todos diciendo sus discípulos. Efectivamente, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos y no se acercaron silenciosamente, no se acercaron calladamente, no. Ellos se acercaron y se acercaron diciendo, o sea, hablando. Aquí entramos en la primera gran enseñanza. Cuando nosotros somos capaces de estorbarle a Dios, Dios está queriendo derramar bendiciones. Dios está derramando bendiciones. Mire, en este momento, Él está derramando una bendición sobre usted. El hecho de que usted pueda respirar, el hecho de que usted tenga un ser amado allí y que no lo tenga en un hospital, el hecho de que usted pueda disfrutar de unos alimentos o sencillamente de tener a un dispositivo al frente y estar recibiendo esta palabra es porque Dios le bendice. Dios está bendiciéndonos. Entonces dice la Biblia que ellos se acercaron diciendo, el lugar es desierto, verdad, verdad. No están hablando mentira, el lugar es desierto y la hora ya pasada, es tarde, verdad. Entonces, primera verdad, el lugar es desierto. Segunda verdad, ya es tarde. Entonces, Jesús, con una y con dos verdades que te hemos dicho, tenemos autoridad para poder decir lo que sigue. Entonces ahí entra el gran error. El error que yo estoy reconociendo aquí, pero vamos a leerlo. Despide a la multitud para que se vayan por las aldeas y compren de comer. Cuando uno lee el texto y uno comienza a analizarlo, uno se hace preguntas, ¿qué está pasando allí? ¿Qué está pasando en la mente de Jesús? ¿Qué está pasando en la mente de aquellos que están hablando sus discípulos? ¿Y qué está pasando también en la mente de Mateo, que es el escritor? Quizá también fue un testigo ocular en esa ocasión. Vemos las siguientes enseñanzas que yo quiero compartir con ustedes. La primera, cometemos un gran error, sumamente grande,
Y lo he venido marcando en diferentes estudios y mensajes. Cuando nosotros le ordenamos al Señor lo que Él debe de hacer. Cuidado, cuidado. Usted puede hacerlo conscientemente o lo puede hacer inconscientemente. Lo puede hacer con buena intención o con mala intención. Pero al fin y al cabo pareciera que hay una tendencia natural. Y le trajeron a un hombre y le decían, tócalo. ¿Recuerda ese pasaje? Y traían a los enfermos, a los ciegos, y le decían, Señor, aquí está, sánalo, pon tus manos sobre él. Entonces vienen a Jesús o venimos a Jesús y le decimos a Jesús, le damos instrucciones a Jesús. Eso es diferente a venir delante de Jesús y tener una actitud de humildad y decirle, Señor, haz conmigo, haz con él, haz con ella, como tú quieras. Entonces, primer error. Cometemos un grave error al ordenarle al Señor lo que Él debe de hacer. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Los discípulos estaban en primera instancia rechazando a la gente. ¿Usted notó eso? Ellos prefirieron rechazar a la gente. O sea, la gente no es lo más importante. Y aquí tenemos que tener cuidado. Porque cuando el pensamiento, nuestra naturaleza permite que eso emerja, estamos siendo egoístas, estamos siendo ególatras, estamos pensando más en nosotros que en los otros. Y la verdad es que el Evangelio nos enseña diferente. Dios se despojó, se vació, se descubrió, olvidándose de Él para entregarse por entero a nosotros. Y hasta cierto punto esto se estaba tornando un problema. Había mucha gente. Ellos también tenían hambre y ellos querían resolver sus propias necesidades. Despide a la multitud. Mejor nos quitamos el problema. Estoy especulando, pero no crea que hay mucha distancia en lo que yo estoy especulando y lo que realmente estaba pasando. Aquí la idea era quitarse el problema de encima. Porque imagínense, alimentar a tantas personas no es fácil. Eso véanlo usted en cualquier fiesta, cualquier grupo, cualquier momento donde ya pasamos de 50, 100 personas. Alimentar a tantas personas no es fácil. Y luego el orden, y luego quién come primero, y luego hay que hacer la fila. No era fácil. Esto los estaba confrontando a ellos con sus limitaciones. No nos gusta sentirnos limitados. Cuando sentimos que hay un límite, entonces estamos mal. ¿Por qué? Porque esto nos demandaría un acto de humildad. Reconocer entonces quiénes somos. Somos personas falibles que tienen limitaciones y eso no nos gusta de forma completa. Cuando nos sentimos limitados, entonces nos sentimos impotentes. Y el sentirse impotente automáticamente nos remite a alguien o nos remite a algo. Usted tiene que reconocer su impotencia. Eso quiere decir que su nueva actitud tiene que cambiar y tiene que haber una actitud de humildad, una actitud de humillación. Es como decir, yo no puedo, pero conozco a alguien que sí puede. Esa es la humildad que necesita el pueblo de Dios y que estas personas necesitaban. Entonces, el primer error que nosotros cometemos es decirle al Señor qué es lo que Él tiene que hacer. O sea, yo, el pequeño, le digo al grande qué es lo que tiene que hacer. No, estamos mal. Él es soberano y Él es el que sabe cómo se hacen las cosas y estaba dando una instrucción. Lo segundo que encuentro aquí, versículo 16, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. ¿Por qué? Dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Segundo error es cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos y nuestras posibilidades antes que ver al Señor Todopoderoso. Esta es una tendencia muy natural. Nosotros
tenemos la tendencia de examinarnos y ver cuánto tenemos, cuál es nuestra posibilidad, pero aquí no se trata de mi posibilidad, sino la posibilidad de aquel que es superior, que es mi Señor, que es mi Padre y que me ama. Entonces, amado y amada, si usted tiene un problema y usted necesita que Dios le bendiga, entonces usted debería detenerse y dejar de pensar en sus posibilidades. Quizá ya usted se da cuenta que sus posibilidades son nulas. ¿Cuántas veces he querido yo solucionar un problema, una situación y termino diciendo, Señor, no puedo, sencillamente no puedo. Mis posibilidades son nulas. Entonces tengo que deponer y permitirle al Señor que Él sea el que intervenga. Entonces, cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos y vemos nuestras posibilidades y no al Señor, cometemos el segundo error que impide que la bendición llegue. Es más fácil ver lo que no hay que lo que ya tenemos. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Uy, mira, se acabó el aceite. Bueno, pero tenemos arroz, tenemos frijoles, tenemos azúcar. Bueno, y si no podemos hacerlo de una manera, podemos cambiar el menú. Es más fácil ver normalmente lo que no tenemos que lo que ya nosotros tenemos, que normalmente es mucho más que lo que no tenemos. Hay una frase que escuchaba hace mucho tiempo en un programa, era la frase del no hay, no hay, no hay, no hay, y muchos de nosotros la compramos y la hicimos nuestra, y es que a veces es más fácil decir no hay que emprender, que buscar, que tratar de hacer algo diferente, creativo, reinventarnos. Hoy en tiempo de pandemia sería mucho más fácil decir, hermanos, no podemos transmitir porque no tenemos un buen dispositivo, porque no tenemos las condiciones, porque no hay internet, no hay, pero tenemos que reinventarnos. Y en este caso debemos de valorar todo aquello que Él, nuestro Dios, está dando, está dispuesto a darnos y de manera sobrenatural. Porque si usted no ha recibido de forma sobrenatural en estos días, entonces estamos viviendo diferentes tiempos, porque nosotros lo hemos recibido y a manos llenas. Estos hombres prefirieron argumentar, y es que el argumento está a flor de piel. El argumentar la carencia de recursos para así no tener que enfrentar la demanda que les hacía el maestro. Dadles vosotros de comer, pero no hay, Señor. Nosotros queremos, pero no hay. Alguien dijo, no es tan importante lo que nosotros tenemos, sino lo que hacemos con lo que tenemos. Y eso es verdad. Tenemos que aprender que Jesús y yo somos mayoría. Dios y yo somos mayoría. Cuando Jesús nos dice, hagan, es porque en Él y en su palabra es posible. Digo, no en sus fuerzas, no en las mías, pero en las fuerzas de mi Dios y en las fuerzas de su palabra, en el poder de esta palabra creadora, es posible hacerlo. Cuando Dios habla, su pueblo debe de escuchar, no debe de interrumpir. Dice Malaquías, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Hay un momento para hablar, pero hay un momento para escuchar. Y el Señor estaba hablando, dadles vosotros de comer, punto. Entonces era posible, Él haría algo. Samuel entendió esto muy bien. En primero de Samuel, capítulo 3, verso 10, la parte B, vemos que Samuel, después de consultar al sacerdote Elí, entendió este mensaje. Entonces él dijo, habla, porque tu siervo oye. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, oír y no estar refutando con el Señor y estar argumentando y estarle diciendo al Señor, Señor, esto es lo que nosotros podemos hacer y lo que podemos no es suficiente. No, a Él no le interesa. Él sabe ya lo que usted no puede hacer y Él sabe lo que usted puede hacer. Pero también
Él conoce el poder que le ha dado a usted y me ha dado a mí para provocar bendición en sus fuerzas y en el poder de su palabra. En tercer lugar, otro momento en donde nosotros fallamos, donde estorbamos la bendición, es cuando nosotros subestimamos. Esa palabra que común es subestimar. Subestimar es poner debajo de. Y cuando nosotros subestimamos lo que tenemos, mire, yo me siento muy halagado con el Señor por todo lo que Él nos ha dado. De verdad que esta congregación tiene una bendición muy grande. Tiene activos, pero los principales y más grandes activos son ustedes. Una población linda, una iglesia linda. Tenemos familias lindas, diferentes, pero lindas. Hay familias que son muy buenas en esto y otras muy buenas en lo otro. Unas están muy comprometidas con y otras están comprometidas de manera diferente. Pero realmente valorar lo que tenemos, no subestimarlo. Tenemos hermanos muy lindos, profesionales, artesanos, hermanas valiosísimas. Si de algo goza esta congregación es de la cuchara de muchas de las hermanas laboriosas, hermanos preciosos, hombres de oración, jóvenes de oración. Esta iglesia es una iglesia muy, muy linda. Además de todo lo que el Señor nos ha dado, personas pasan alrededor de nuestro templo que tenemos que mantenerlo bonito y hacen así, wow. Yo pensé que esta iglesia esta es la iglesia del Señor y la mantenemos bonita para la gloria de su nombre. No subestime lo que usted tiene, no subestime a su esposa, no subestime a su esposo. Ese hombre, ese varón que Dios le ha dado, esa dama, esos hijos, no los subestime. No subestime al novio ni a la novia, no subestime a los pequeños de la casa. No subestimemos lo que Dios nos ha dado, el carro, la casita, el techo, el poquitito o el montón, que yo creo que el montón de comida que Dios nos... No subestimemos lo que Dios nos ha dado, porque muchas veces el error está en subestimar lo que tenemos, considerándolo de muy poco valor. No es cierto. Pablo dijo, yo sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Entonces el tema no es lo que tenemos, sino la actitud ante lo que tenemos. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Esto me hace recordar el pasaje de Reyes, la viuda. ¿Qué tienes en tu casa? Oh, nada, solamente unas vasijas. Eso es suficiente. Por allí va a comenzar el Señor. El Señor va a comenzar a trabajar a partir de lo que nosotros tenemos. Y yo quiero animarle a que usted no subestime. Quizá lo único que usted tiene es un recipiente. Allí el Señor va a depositar sus bendiciones. Pero tiene que creerlo. No estorbe la bendición. Es imperativo recordar que la lógica de Dios es completamente diferente a la nuestra. Antes de venir a dar el estudio, estaba con uno de mis hijos. Quería que me ayudara un poquito con el tema de los componentes de la multiplicación. Numerador no, ya lo olvidé. Multiplicador y multiplicando. Entonces él me está dando las partes y llegamos al producto y él me decía, ya sé para dónde va, papá. Y yo le dije, bueno, está bien, pero yo quiero tenerlo claro. ¿De qué se trata? Es que cuando uno ve a Dios en matemáticas, a uno le explota la cabeza. Primero, Dios es un Dios de sumas y de multiplicaciones. Dios no es un Dios de divisiones ni de restas. Él siempre está sumando en materia de bendiciones y multiplicando. La Biblia nos muestra una matemática sumamente singular. La matemática humana, perdón, estoy diciendo mal matemática. La matemática humana dice que todo número multiplicado por 0, cuando el multiplicando es 0, entonces el producto es igual a 0. Y está bien, la matemática es perfecta, no se equivoca. Pero cuando uno ve la matemática de Dios y lee Isaías 40, 29, donde dice literalmente, Él multiplica
multiplica, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces, muchas fuerzas por cero debería dar cero. Pero cuando es Dios el que interviene, entonces la Biblia dice que Él multiplica las fuerzas. Y yo quiero agregar las bendiciones. Él va a suplir, Él va a traer abundancia a su hogar. Si usted, déjeme decirle algo importante, si usted le ha estado pidiendo al Señor algo por muchos años y usted no estorba la bendición, Dios la va a dar. Y la va a dar en cantidades industriales. Algunas señoritas han hablado conmigo y me han dicho, pastor, yo de verdad quiero que Dios me regale un hombre de Dios. Y esto no es juego, esto es verdad. Han estado orando por un varón santo de Dios. Bueno, déjeme confirmarle, ya Dios le ha bendecido a usted, amada. Es verdad, solamente no estorbe la bendición de Dios. No subestime, no se subestime usted misma. Jóvenes, igual, no hay que correr, solamente esperar el tiempo de Dios. Hay que detenerse. Conozco jóvenes amados que han estorbado la bendición de Dios porque han subestimado el cuerpo que Dios les ha dado para andar de relación en relación y relaciones prohibidas, relaciones de fornicación. Deténgase ya. Dígale al Señor, Señor, yo no subestimo lo que tú me has dado. Me has dado un cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Entonces yo lo voy a consagrar para esa princesa que tú me has dado. No subestime lo que tiene. No subestime a sus hijos. Amada, no subestime a su esposo. Que no sea usted la que hable peyorativamente de él, ni usted, amado, el que hable peyorativamente de ella. No nos dañemos, no nos laceremos, no destruyamos el cuerpo de Cristo. No hablemos mal de nosotros mismos. Yo dije, tenemos un cuerpo precioso. Esta iglesia es una iglesia preciosa, en serio. No lo digo para tratar de congraciarme con nadie, lo creo. Mis hermanos, ustedes son valiosos, son preciosos. Yo no les subestimo. Algunos de ustedes no estarán tan comprometidos en unas áreas, pero están comprometidos en otras áreas y están allí y son parte de esta iglesia. Son la razón que justifica para mi esposa y para mí un ministerio pastoral. Así que, amados, por favor, creámosle a Dios. Él multiplica y Él quiere multiplicar. Entonces no subestimemos lo que Él nos ha dado. Muchos desconocemos el valor de muchas de estas cosas pequeñas. No entendemos el poder que ellas tienen por sí mismas. Cuando Dios, a través y por medio de su palabra, participa, hace posibles todas las cosas, aun las que nosotros no somos capaces de imaginar. Nosotros debemos de tratar de ser instrumentos de y para el Señor y nunca ser estorbos ni impedimentos que puedan impedir que la bendición llegue a alguien. No lo haga. Usted no se permita. A veces nosotros nos vestimos y nos ponemos trajes que no van con nosotros. Hablamos, por ejemplo, de una armadura como la que el rey David se rehusó a usar. ¿Sabe por qué? Porque le pertenecía a Saúl. Entonces, no se vista de piedad. Sea usted quien es. Y cuando hablamos de mayordomía, permitámosle al Señor fluir, al Señor de la gracia, al Señor de los milagros. Por consiguiente, yo quiero animarle. No pretenda darle órdenes al Señor, no lo haga. Más bien, tenga una actitud de obediencia a cada una de las instrucciones que Él ha dado en su palabra. No pretenda grabarlas todas, pero cuando encuentre una, trate de cumplirla. Segundo, no sea tentado a ver la posibilidad suya por encima del poder del Señor Jesús. Ya Él lo ha establecido en su palabra. Recuerde que Mateo 28, 18 nos dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene toda la autoridad y Él puede hacer las cosas como Él solo sabe hacerlas. Y finalmente, no subestimen el poder de esta palabra. Si Dios le ha hablado hoy, yo quiero animarle para que usted pueda
hacer suya esta palabra y decir, bueno, hay bendición en Jehová, hay bendición en la casa de Dios, hay bendición en mi familia, hay bendición en poder ser parte de un cuerpo como este, hay bendición en Jesús. Usted debe de reconocer que lo más importante en la vida se llama Jesús. Y yo quiero aprovechar para invitar a todos aquellos que no han tenido la oportunidad de entregarle su corazón a Jesús, entregarle su vida al Señor Jesús. Nosotros creemos que estos espacios son sumamente singulares. No podemos garantizar que hoy nos estén viendo 200 personas, pero sabemos que el Señor en su infinita misericordia está permitiéndonos llevar esta palabra a cada uno de los hogares. Y quizá usted, amado miembro de esta congregación, lo ha identificado ya. Y usted sabe que estamos predicando a Jesucristo y queremos que las personas, sus amigos, sus amigas, esas personas que de otra manera quizá no llegarían a un templo, pero que hoy tienen la oportunidad, porque usted les ha invitado, de estar conectados, escuchando esta palabra. Jesús es la respuesta. Yo quiero animarle a todo aquel que hoy nos está sintonizando, que nos está viendo y puede decir, yo no quiero estorbar la bendición que Dios tiene para mí. Pero bueno, la principal forma de estorbarla es negándole a Él la posibilidad de ser su Señor y su Salvador. Entonces dele a Él ese privilegio. Él quiere ser su Señor y su Salvador. Para eso usted necesita hacer una oración y yo quiero animarlo para que usted repita conmigo esta oración. Hágalo en este momento. Repita después de mí y garantice su estadía en el cielo por una eternidad. Vamos a orar, permítame. Señor Jesús, repita conmigo. Señor Jesús, yo te pido perdón por mi pecado. Reconozco que soy pecador. De verdad lo hago y te pido perdón. Además, te ruego que seas mi Señor y mi Salvador. A partir de este momento, yo no quiero estorbar una bendición más para mi vida. Ahora me entrego a ti y te doy gracias por tu amor y por tu fidelidad. Oro en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, yo quiero bendecirles a ustedes. Recuerden, nosotros necesitamos invitar a más personas para que personas puedan sumarse y escuchar la palabra. No estamos haciendo otra cosa más que predicar a Jesucristo y tratar de llevar a las personas a Jesús. Este es un tiempo difícil. Las personas no vendrán, no saldrán de casa naturalmente. No podremos abordarlas en los parques, en las plazas, pero sí podemos invitarlos para que a través de un link se puedan conectar, una dirección electrónica, ellos puedan estar en casa también disfrutando de la palabra del Señor y siendo confrontados. Quiero bendecirle a usted en este momento. Si alguien está enfermo, por favor, oremos por los hermanos enfermos. Tenemos hermanos hospitalizados. Tenemos hermanos que están fuera del país y están necesitando nuestras oraciones. Familias que han perdido un ser querido. Familias que están bastante cargadas en estos días, atravesando situaciones difíciles. ¿Qué tal si nos unimos y oramos? Vamos a orar. Déjeme bendecirle. Padre, en el poder del Espíritu Santo te ruego que cada una de las personas que a través de este lente están recibiendo una palabra poderosa de bendición, Señor, no la vamos a estorbar. Nosotros no vamos a estorbar. No te vamos a decir a ti lo que tienes que hacer. Solamente aceptamos tu voluntad. Pero tampoco, Dios, vamos a tener una actitud en donde nosotros olvidemos que tú has puesto en nosotros cosas buenas, importantes para utilizarlas, ni mucho menos queremos subestimar lo que ya nos has dado. La familia, el ministerio, la oportunidad de conocerte y de amarte, trae bendición sobre tu pueblo. Y Padre, yo sé que muchos deseamos bendiciones económicas, pero no son las más importantes. Pero si tú puedes traer bendición espiritual, si puedes traer cobertura, salud, integridad, que podamos salir y podamos regresar a casa con bien, que podamos estar integrados en nuestros trabajos y recibir el pan nuestro de cada día. Gracias por tu iglesia. Gracias por toda bendición dada
y que fluya desde lo alto. Creemos, Padre, que ni nosotros, ni el enemigo podrá estorbar las bendiciones que vienen de parte tuya. Te damos honra, gloria y honor. Y oro en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor nos sigue bendiciendo y lo hace ricamente. Nos vemos, si Dios nos presta la vida, el próximo domingo.